¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, queridos amigos. Quiero saludarles a todos. En esta tarde estamos también poder, transmitir esta pequeña reflexión para nuestros amigos, compañeros, oyentes. Y bueno, es poder compartir una vez más, no aprovechando los medios, para poder llegar con una pequeña reflexión a tu hogar o a donde te encuentras. Queridos amigos, qué importante es, ¿no?, la vida cuando uno nos organizamos en todas las áreas. Yo creo que ya en la semana tenés algo programado, lo que tienes que hacer, seguramente es algo fundamental, ¿no? Pero qué importante es también organizarnos y tener este momento, un momento, también para poder tener, una reflexión con la palabra de Dios, para tener una lectura, para buscar, y acercarnos a la presencia de Dios. Y no solamente a veces acercarnos para pedir, pero qué importante es poder acercarnos también para darle gracias. Gracias por la familia que Dios nos ha dado, gracias por la oportunidad y gracias porque hoy estamos, quizá mañana no estemos, porque no somos dueños de nuestra vida, sino que el dador de la vida es Jesucristo. Y a veces nos olvidamos lo más hermoso, lo más fundamental, nos olvidamos del dador de la vida, que es Jesucristo. Y Él nunca deja de pasar por alto, sino que Él nos estableció algo, nos dio algo, que es su palabra, para que nosotros podamos poder leer y podamos también día a día poder ser practicantes de esa palabra. Y es algo maravilloso en este tiempo que estamos viviendo, tiempos difíciles. Pero si hay algo que no debemos perder es la esperanza, que no debemos perder la confianza, que no debemos perder es la fe. Y porque muchas veces, más con estos tiempos que estamos viviendo, a veces vienen los desánimos, la angustia se apodera de uno. Y en toda la historia de la humanidad siempre hubo momentos difíciles. Y para ir al tema bíblico hoy, quisiera ver un tema fundamental que es sobre la vida de Elías. Uno de los profetas, estos profetas, el profeta de fuego, como se le conoce en la Biblia, era un profeta fundamental, que lo tocó quizás vivir en un momento más difícil, y cuando había un rey que era el rey Acab, que gobernaba a Israel. Israel, todos conocemos por la historia bíblica, que es el pueblo que Dios ha levantado, Dios ha escogido también para mostrar sus maravillas. Momentos buenos y momentos no tan buenos. Cuando Israel estaba, cuando se acercaba a Dios, cuando cumplía las ordenanzas, Dios bendecía a Israel. Pero cuando Israel también muchas veces, quizás por diferentes motivos, se confundía y a veces se alejaba de la presencia de Dios, y también venían los momentos muy difíciles. Y como podemos ver en el reinado también de Acab, dice la Biblia en primera libro de Reyes, capítulo 17, dice: entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías se acerca al rey de ese tiempo, un rey poderoso que dominaba un poderío tremendo. Pero viene en este momento a traerle una palabra al rey Acab, por mandato del Señor. Y no solamente trae una palabra, sino que una palabra nada bueno, era una palabra de confrontación, de juicio. Le dice:
no habrá lluvia ni rocío por mi palabra hasta que yo le diga. Dios le había dado la autoridad a Elías, que por su palabra los cielos no iban a mandar lluvia, ni rocío. ¡Qué tremendo! Y Elías rápidamente se aleja porque era un enviado, era una vida con un propósito, llevar la palabra. Y ahora estaba en la facultad, lo tenía el rey Acab. Y si él se volvía al Señor, la bendición venía sobre Israel. Pero por lo visto esto no aconteció, porque dice que pasaron más de 3 años sin lluvia, sin rocío, dice. En una situación tan difícil, dice que empezaron a secarse los arroyos, empezó a desaparecer la hierba verde, empezó a faltar los alimentos. Y hoy en día también estamos viviendo esta situación también, quizás algo parecida. Podemos ver tiempos difíciles, en una pandemia, pero vemos en las provincias en llamas, provincias que no llueve, y eso trae dificultad para la agricultura, a donde los campos se están incendiando, a donde la fauna está desapareciendo. ¿Y por qué consecuencias esto? Y las consecuencias están en el hombre, en nosotros, hablando yo en primera persona. Nosotros muchas veces nos encontramos también quizás en esta situación haciendo a veces las cosas a nuestro parecer. A veces, sin darnos cuenta, hacemos un daño a la naturaleza, a la creación, a lo que Dios había creado, a la perfección. Y nosotros como seres humanos muchas veces nos atrevemos y nos pasamos de confianza, ¿no? Pero qué importante es poder respetar lo que es de la creación. Y esa consecuencia había traído tremendos problemas. Y pasaron muchos años, Elías vuelve a presentarse ante Acab. Y en el capítulo 18 habla así: pasando muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve y muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y en el versículo dice: fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo, y Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Y dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de agua, a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y de las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrer. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por el otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve y di a tu amo: aquí está Elías. El causante, cuando por primera vez hace esta confrontación con Acab, le dice: por mi palabra no va a llover. Y dice: hasta que yo le diga. Y pasaron mucho tiempo y ya se habían quedado sin nada.
ya estaba, la esperanza estaba desapareciendo. Y van recorriendo todo el país a buscar si había en algún lugar, encontraban algo verde. ¿Y con quién se encuentra Abdías? Abdías se encuentra con Elías. Y dice, para este momento, Acab, en todo este tiempo, había desatado una gran persecución sobre Elías, buscándolo para encontrarlo, porque sabía que él había sentenciado este juicio. Y dice que ha mandado a buscar por distintos pueblos, ciudades, por distintos países, y aún los hacía jurar. Y todos los reinos respondían diciendo que acá no está Elías. Y había desaparecido, se le había tragado la tierra. Pero en este momento, la gran misericordia de Dios, el gran amor hacia la humanidad, aparece Elías para mostrarse a Acab. Y Acab, cuando Abdías viene con la noticia que había visto a Elías, rápidamente se pone en marcha para ir a encontrarnos, y le dice, sos tú el que estás turbando a Israel. Y Elías le dice, no, yo no he turbado, sino tú y la casa de tus padres que han dejado al Señor. Han dado las espaldas al Señor. Y aún tu esposa Jezabel, que tiene 450 profetas que no son profetas. Y esos profetas aconsejaban al rey, aconsejaban a la reina el consejo que ellos querían escuchar. Pero muchas veces hay un consejo. ¿Y el consejo cuál es para nosotros? El eficaz es la palabra de Dios. Están los mandamientos, está la palabra de Dios. Y nosotros sabemos cuál es lo justo y cuál es lo injusto. Y dice en el versículo 30, el capítulo 18, versículo 20, dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más los profetas de Baal hay 450 hombres. Estos 450 profetas de Baal era el dios quizá de la fertilidad, el dios de la lluvia. Y estos 450 profetas estaban día a día ofreciendo sacrificios, ofreciendo ofrendas para que Baal, digamos, en sus creencias, pueda mandar la lluvia de bendición. Pero dice que no había respuesta. Los pastos habían desaparecido, los frutos del campo habían desaparecido. Qué tremendo es, hay veces, cuando todo desaparece y cuando no hay esperanza. Y la voz de Dios no se escuchaba. Y solamente Elías había quedado en ese momento, y otros 100 que estaban escondidos en cuevas por el temor a aquella gran persecución de Jezabel. Ella se encargaba de callar lo que pronunciaban el nombre de Dios. Ella se encargaba de destruir aquellos que se atrevían a practicar la fe de la esperanza. Aquellos que le decían sí al Señor, ella se encargaba de destruirlos. Pero quizás aquellos mártires que han ofrendado su vida no fue en vano, porque sabían en qué principios estaban, en qué fundamentos estaban parados.
Pero qué tremendo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Elías hace una confrontación con estos 450 profetas de Baal. Y le dice, désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pongan sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y le pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestro Dios y yo invocaré el nombre de Jehová. El Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, bien dicho. Era un desafío y dijeron, bueno, ahora sí. El Dios que responda por fuego, ese es el Dios verdadero. ¡Qué tremendo desafío! Porque Elías estaba enfrentando a 450 profetas. Y también estaba haciendo totalmente un desafío al Señor mismo. Pero él sabía esa convicción, él sabía que Dios no le iba a dejar solo. Porque todo lo que él había hecho no era por sí mismo, sino Dios lo había mandado. Y también sabía que tenía fundamentos. ¿Y los fundamentos cuáles? Es la palabra. La palabra de Dios se cumple cuando nosotros lo creemos, cuando nosotros lo practicamos. Y este desafío lleva a la multitud. Era para que la multitud, en este momento, podría volverse a la fe o poder caer en la desesperanza totalmente, hundirse o no salir más. Era el momento decisivo de creer o no creer. Y en este desafío, ¿qué hace Elías? Y le dice, bien dicho. Y dice, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escojan un buey y prepárenlo. Vosotros primero, pues, sois más. Invocad el nombre de vuestro Dios, más yo, y no pongan fuego debajo. Así que este tremendo desafío. Y dice que los 400 profetas prepararon el buey, prepararon la leña, lo cortaron en pedazos y empezaron a clamar a su Dios. Y decían, Baal, responde. Estuvieron casi mediodía, dice, clamando. Se cortaban con cuchillos hasta chorrear la sangre, es como ofrenda para que su Dios responda. Y dice que no se escuchaba ninguna voz, nadie. Pero llegó una hora clave, era la hora del sacrificio. Dice, pasando el mediodía, dice que Elías les decía a estos 400, dice, griten más fuerte, quizás su Dios está durmiendo o hay que despertarlo. O quizá viene de camino, o quizá está en el baño. Era un tremendo desafío. Pero dice que no se escuchó ninguna voz. Y así es la esperanza cuando nosotros sacamos nuestra mirada de la verdadera palabra de Dios. Podemos creer en algo. Podemos creer en algo que no tiene fundamentos y nunca habrá una respuesta. Pero si creemos estos fundamentos, tiene fundamento. ¿Quién es? El dueño de este fundamento, el dueño de este testamento es Dios. Si nosotros dejamos de creer en la palabra, le estamos diciendo no a Dios. Si nosotros dejamos de creer en la Biblia, en esta palabra, en los mandamientos, le estamos diciendo a Dios no. Y creemos en cualquier cosa.
Así como en estos 400 profetas nunca tuvieron una respuesta. Y llegó el momento del sacrificio. En el versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó. ¿Y qué pasó acá? Y se le acercó el pueblo y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Arregló el altar. Y el altar representa nuestras vidas. Así están nuestras vidas cuando nosotros perdemos la fe, arruinados, sin consuelo, en la desesperación, en la depresión. Pero qué importante es creer la palabra de Dios. Así estaba el altar. Para que pueda haber una respuesta de Dios, primeramente tenemos que arreglar el altar. Nos tenemos que reconciliar con Dios. Tenemos que abrir nuestros corazones. Tenemos que decirle sí al Señor. Ven, tú eres mi esperanza. Tú eres mi vida. Te necesito. Quizás toda mi vida he desperdiciado creyendo en otras cosas, sin fundamentos. Pero acá está mi vida. Hoy quiero tomar esta realidad, que tú eres mi esperanza. Y dice que Elías arregló el altar. Y cuando arregló el altar, y en el versículo 37, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo, que tú, Jehová, eres Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viendo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es Dios. Señor amado, muchas veces queremos ver algo que nos impacte, pero qué importante es solamente creer en este desafío. Elías pudo llevar a que el pueblo se reconciliara con Dios. Cuando le dijo Elías a todo el pueblo, acérquense, arregló el altar y clamó al Señor, y el Señor respondió. Y el fuego descendió, el fuego del Señor. Y todo el pueblo reconoció que Jehová gobierna, que Jehová está en el cielo, que Él responde a sus siervos, a aquellos que se animan a creer. Y tú eres uno. Quizás, si nunca has creído, es tu oportunidad que puedas creer. Jesucristo pagó un precio por ti y por mí. Solamente te dice, abre tu corazón. Abre tu corazón. Para finalizar, quisiera animarte a que puedas leer la Biblia, puedas leer estos fundamentos. Esto tiene validez, este tiene un piso. Muchas veces creemos en cosas que no debíamos creer, sin fundamentos, pero debemos creer en la palabra de Dios. Queridos amigos, que Dios te bendiga. Hasta el próximo domingo.